Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Yo creo que ya podemos ir empezando con este webinar, ¿sí? Bueno, ante todo, buenas noches. Muchísimas gracias por participar en este segundo webinar que está organizando mi empresa, RP Consultoría y Proyectos. El tema del día de hoy va a ser sobre recomendaciones prácticas para diseñar conexiones metálicas económicas con énfasis en proyectos industriales, ¿sí? Eh, Antes de poder empezar, me voy a presentar ante todos ustedes. Pues, quien les habla es el ingeniero Ronald Piscoya Salwa, ingeniero civil de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú. Soy especialista en lo que es ingeniería estructural y geotécnica, miembro profesional del ACI y el ISC, ¿de acuerdo? Cuento con estudio de especialización en lo que es diseño geotécnico, la parte estructural y lo que es dirección de proyectos, según el PMBOK. Cuento con más de 10 años de experiencia liderando proyectos de ingeniería, supervisión y construcción, y en los sectores en los cuales tengo la expertise en lo que es edificaciones, manufactura, industria y minería, ¿no? Y actualmente soy gerente de proyectos e ingeniería de mi empresa RP Consultoría y Proyectos. Bueno, sin más preámbulos, empecemos con esta sesión, ¿sí? Las consultas las pueden ir haciendo en el chat, por favor, y al finalizar esta sesión trataremos en responder todas las que sean posibles, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y hay 4 puntos importantes que quiero que tengan en cuenta antes de poder empezar con la charla. Lo que vamos a presentar son recomendaciones y solo son sugerencias. ¿De acuerdo? El objetivo de este webinar es mencionar las buenas prácticas de la parte de la etapa de diseño, fabricación y ejecución o etapa de montaje para lo que es respecto a las estructuras metálicas, con el enfoque de la parte industrial. ¿De acuerdo? Entonces hay cada criterio de cada estructural, de cada diseñador, de cada empresa. Sin embargo, lo que vamos a dar son unas buenas prácticas y sugerencias. Hay que tener en cuenta que siempre habrá varias alternativas de solución, ¿de acuerdo? No hay una única solución para un tipo de proyecto, existen N alternativas, ¿no? Desde las más simples a las más complejas, así como las conexiones más sencillas a las conexiones más complicadas también. La mejor solución dependerá siempre de las buenas prácticas locales de construcción y de la experiencia del contratista. Esto tiene que estar bien claro desde un inicio de un proyecto. Hay que entender que todos los proyectos, en este caso la parte industrial, enfocada a la parte de estructuras metálicas, todo nace de lo que son los perfiles. Pueden ser perfiles americanos, pueden ser perfiles europeos. Entonces depende mucho nosotros dónde vamos a ubicar este tipo de proyecto, ¿no? Y obviamente la experiencia de contratista es importantísimo. Tener claro de que contratista va a ser asignado para realizar la etapa de fabricación y posterior montaje. Un buen diseño es el que proporciona tanto al fabricante las opciones y la flexibilidad. Esto está alineado con el tema de los recursos, los materiales. Como diseñadores tenemos que tener bien claro que todos los diseños que se enfoquen para el uso que se necesita, que es la parte industrial, tengan en claro qué materiales se van a emplear para el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es clave poder empezar todo esto, ¿no? Entonces, antes de poder comentar las recomendaciones, pues quería que todos entiendan estos 4 puntos, ¿no? Bueno, empezamos con la recomendación práctica. La primera, el éxito de un proyecto es la comunicación. Hay que tener en claro siempre que mientras hay una articulación de la comunicación efectiva entre el usuario final, que es el cliente, en este caso el diseñador, y el arquitecto, que por lo general es quien hace toda la configuración y el arreglo, prácticamente va a fluir un proyecto, porque es importante para entender los requerimientos del proyecto como tal y enfocar nuestros diseños de acuerdo a esa necesidad. ¿Y esto con qué buscamos? Con el fin de evitar las famosas interferencias que se dan en operación o por el servicio como tal. Entonces, busquemos en lo posible que esta comunicación sea desde un inicio, no que esté casi al final, desde un inicio, en la etapa de diseño. ¿De acuerdo? Otro punto importante es el tema de las respuestas. Muchas veces los fabricantes nos dan algunas consultas, tanto de tema de diseño de las conexiones, así como en la etapa de aprobación de plano de fabricación. Entonces, seamos muy explícitos en esta parte y podamos hacer una aprobación rápida. De esta manera, prácticamente reducimos el tiempo de lo que es la fabricación,
el proceso del fabricante y la posterior demoras que puedan haber en la etapa de montaje, ¿no? Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación está alineada con el tema de los materiales. Cuando nosotros vamos a un proyecto, nosotros tenemos que entender en qué lugar se va a ejecutar, ¿no? Llámese país, llámese lugar o localidad. Si nosotros vamos a realizar un proyecto, por ejemplo, acá en Perú, los perfiles comerciales que se utilizan son los americanos. Si vamos a, por ejemplo, a desarrollar un proyecto en Argentina, los perfiles disponibles son los europeos. Entonces, eso va a limitar mucho a lo que son los procesos de diseño y posterior, en este caso, la adquisición de los materiales para la etapa de fabricación. Entonces, tengamos bien claro contra qué elementos nosotros vamos a diseñar para poder conseguir los materiales localmente. Perfiles prearmados diseñados. Muchos proyectos, en el enfoque en la parte de proyectos industriales, nos encontramos con perfiles de mucho peralte o que son muy pesados. Sin embargo, cuando hacemos la búsqueda, en este caso con el proveedor, quien hace todo el proceso de la fabricación, pues nos dice, no encontramos ese perfil. Entonces lo que te dice, utilicemos el inmediato superior. Pero en ese inmediato superior prácticamente tiene que ser una verificación, un rediseño y prácticamente eso impacta en la ingeniería ya terminada. Entonces es importante que si nosotros vamos a encaminar en este tipo de perfiles que no se consigue localmente y prácticamente son no comerciales, busquemos perfiles prearmados. De esta manera garantizamos que prácticamente el elemento en la etapa de fabricación no tenga complicaciones, ¿no? Y una recomendación es que cuando se emplea este tipo de perfiles prearmados, busquemos en lo posible usar láminas con espesores comerciales. De esa manera prácticamente agilizamos todo el proceso de procura, en este caso con el fabricante, y la posterior fabricación, ¿no? Y otro punto importante, con esto nos evitamos el tema de la posible importación de perfiles. Ahora, una buena práctica es determinar el peso total, en este caso del kilos o en toneladas, de acuerdo al tipo de proyecto, de la estructura y determinar cuántos perfiles, el porcentaje de estos perfiles representa el todo. Si esta cantidad es mayor al 50%, sí vale la pena hacer una evaluación de costo-beneficio, porque de esa manera se optimizarían los procesos, en este caso de manufactura, para la conformación de los elementos y posterior conexiones. Una correcta especificación de materiales. Muchos proyectos, en la cual también he sido revisor, me he encontrado con este panorama de que, si bien es cierto, los elementos han estado bien diseñados, pero específicamente con los materiales no se denominan de esa manera. Entonces, es importante que podamos hacer una correcta especificación de los materiales desde un inicio, etapa de diseño, hasta la entrega, que vendría a ser en la parte de los planos, ¿no? Entonces, acá lo que he hecho es resumido de manera breve, obviamente es una lista más extensa, de los elementos, en este caso la calidad de fabricación que se utilizan para los perfiles, láminas y ángulos, siendo el A36, que nosotros ya conocemos, que es el más usado en nuestro medio, o el equivalente local. En lo que respecta a conexiones empernadas, por ejemplo, acá tenemos el A325, que es la conexión de alta resistencia, que es el más usado. Y para lo que son conexiones con soldadura, acá tenemos el E6010 y el 7018, de acuerdo para este tipo de criterios, ¿no? Ahora, a estos dos tipos de perfiles, el A572 grado 50 y el A992, tiene una condición de asterisco, ya que estos perfiles, si bien ciertos son casi similares a la 36, pero al tener un mayor grado de fluencia prácticamente te hace para demandas mucho mayores, exigencia de esfuerzos. Entonces es importante que tengamos bien claro, en este caso, qué tipo de perfiles y para qué lo estamos utilizando. ¿De acuerdo, no? Conexiones acorde a las cargas. Es importante que uno tenga en claro lo siguiente, que un porcentaje significante del costo está en las conexiones y esto es variable de acuerdo al tipo de proyecto. El rango variable, el rango estimado está entre el 10 al 30% del peso total de la estructura. Entonces, para que tenga bien claro cuál es la importancia del tema de las conexiones. Entonces, bajo eso, nosotros tenemos que enfocar un diseño acorde a las cargas. Eso es lo que te dice el AICC. Condiciones bajo las cargas más críticas, bajo las combinaciones.
Entonces, esto prácticamente va a llevar a que sean unas conexiones más económicas. Pero ¿qué pasa? Hay algunos casos en los cuales algunas condiciones del proyecto y o clientes exigen un incremento o una reducción en el porcentaje del diseño de las conexiones, ¿no? Puede ser el 75%, diseñarse el 80%, ¿no? ¿Es viable? Sí es viable. Sin embargo, esto hace que prácticamente la conexión prácticamente sea antieconómica en algunos casos, no siempre, ¿no? Pero eso está muy alineado igual a las condiciones del proyecto y exigencias del cliente. Cuadro detallado de cargas. Cuadro de cargas detallado, perdón. Entonces, en el caso que se terceriza unas conexiones, en este caso con el fabricante, es importante entregarle un cuadro de cargas detallado con todos los sentidos de análisis. En este caso, con las fuerzas axiales, fuerza cortante, momento flector, torsión, etcétera, de acuerdo al tipo de estructura, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, una imagen sencilla en la cual me pide, acá está el cuadro de cargas para diseñar esta conexión, ¿no? Entonces acá tengo la carga axial, cortante de este elemento. Y acá tengo la conexión en la viga, también axial y cortante. Entonces, es importante tener esta información para hacer un diseño eficiente de las conexiones. Ahora, ¿bajo qué norma lo tenemos que hacer? Hay dos normas en este caso, el AICC 360 y el 341. Entonces, la más exigente, o también puede ser la que predomina el proyecto, es la que tiene que predominar el diseño de las conexiones. Pero siempre tiene que tenerse un cuadro de carga detallado. Esto facilitará bastante el proceso. Conexión por aplastamiento versus deslizamiento crítico. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el ICC te dice que tú puedes diseñar por ambos criterios. Sin embargo, lo que se recomienda que sea una conexión por aplastamiento. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que buscamos es distribuir los esfuerzos, que serían los esfuerzos por corte, que se generan por las cargas de tracción y compresión, perdón, en los pernos. Y de esta manera prácticamente hacemos trabajar el elemento, en este caso los pernos. ¿Y cómo lo hacemos trabajar? Mediante la influencia de la rosca. Acá prácticamente la rosca puede ser que esté incluida en el plano o puede estar excluida en el plano, ¿no? Ahora, las conexiones por deslizamiento crítico sí pueden ser diseñadas, son un poquito más laboriosas, sin embargo, se recomienda, en este caso, que estas conexiones estén enfocadas para cierto tipo de situaciones, como son carga de fatigas, que pueden ser para vigas de puente grúa, para altas vibraciones, que en este caso puede ser para estructuras de equipos vibratorios, por ejemplo, y para casos de sismo-viento, que está enfocada en los arrastres verticales, ¿no? Entonces, el ICC te da esas recomendaciones y es más conveniente enfocarlos por un diseño por aplastamiento. Simplicidad para el montaje ORE. Señores, busquemos la simplicidad siempre. Busquemos que todas las conexiones en lo posible sean empernadas. Y si vamos a optar por unas conexiones soldadas, que sean hechas en taller y evitemos la soldadura, mayor cantidad en obra. Eso facilita seriamente bastante el proceso de montaje. Y obviamente está alineado al tema de la secuencia constructiva, ¿no? Acá podemos ver, digamos, en esta imagen, un plano de fabricación o de montaje, perdón, en la cual te tiene que dar la secuencia de los elementos, orientación, codificación también, para poder, en este caso, poder hacer el proceso de montaje correctamente. Evitar exceso de rigidizadores. Si bien es cierto, nosotros como diseñadores agregamos estos rigidizadores para darle una mayor capacidad por esfuerzos que se puedan generar en las conexiones, sin embargo, algunas veces puede dificultar el proceso de montaje o prácticamente estorbar, ¿no? Si bien es cierto, acá podemos tener esta imagen, es una conexión a corte, está correcto, sin embargo se le ha colocado atizadores, pero cuando ya vemos en el proceso de montaje prácticamente esto se dificulta. Entonces, ¿qué puede conllevar? Conlleva que prácticamente tenga que eliminar parte de este atizador, rigidizador, para poder hacer el correcto montaje. Ahora, ¿puedo salvarlo? Sí, puedo hacer con esta alternativa, pero ¿qué pasa? Al hacer esta alternativa, prácticamente haces que esta conexión prácticamente tenga mayor cantidad de pernos. ¿Por qué? Porque se genera una mayor excentricidad del centro de carga de estas conexiones con la ubicación del alma. Entonces, prácticamente sí es viable, pero prácticamente va a requerir más conexiones y o sea, eso va a conllevar que sea una conexión más costosa.
Evitar las famosas columnas W6 y W8. Muchos de los proyectos en los cuales se ve este tipo de estructuraciones en la parte industrial, buscamos optimizar lo que son perfiles, específicamente tanto en vigas y columnas, ¿de acuerdo? Pero muchas veces se cae en este juego de los perfiles 6 y 8, que son, si bien es cierto, los que tienen buena capacidad, ¿sí? Pero cuando ya enfocamos en el lado del montaje, prácticamente no tiene esa capacidad de hacer la conexión, tanto por soldadura como por conexión por pernos, ¿no? Acá podemos ver un caso. Si es un perfil de BW8, prácticamente tiene un peralte muy ineficiente o no tiene la suficiente cantidad y prácticamente esto dificulta que se genere una conexión impernada y menos una conexión por soldadura, porque necesitas tener el espacio para que le entre el soldador y haga todo el detalle, en este caso el filete en todo el borde, ¿no? Entonces dificulta. Lo más conveniente es buscar perfiles que tengan buen peralte. De esa manera nos evitamos todos estos problemas. ¿Cuáles son? A partir del 10W, W10, perdón, W12 y W14. De igual manera, este es un tema de que te valorse estructuralmente. Una correcta orientación de columnas y vigas. Esto está más alineado a la configuración estructural. En lo que busquemos siempre son conexiones rectas o perpendiculares, porque de esta manera ya prácticamente el tipo de conexión es más sencilla, es prácticamente el ICC ya te dice cómo lo tienes que realizar, ¿no? Y la orientación de columnas de la misma forma. Busquemos, en este caso, evitemos columnas inclinadas, busquemos siempre columnas perpendiculares. De la misma forma, en lo que es vigas, busquemos vigas perpendiculares y evitemos este tipo de vigas, en este caso, con orientación inclinada. Emplear siempre conexiones simples ya estudiadas. El ICC prácticamente ya se ha hecho todo el trabajo de hacer todos esos estudios y prácticamente te dice qué tipo de conexiones tú tienes que utilizar, la configuración, el espaciamiento, la soldadura, etcétera. Entonces, ya no nos hagamos tanto complicaciones por ese tema. El ICC te dice, para diseñar diseño por corte, tú tienes que seguir estos procesos. Para diseñar esta conexión al momento, igual, tú tienes que seguir estos procesos. Ya está estipulado. Entonces, busquemos en lo posible utilizar este tipo de conexiones, que conexión con placa soldada en la columna y empernada en el alma. Acá, que soldadura en el alma y empernado en la columna. Y de la misma forma, pero con doble ángulo. Igual, esto toca hacer un análisis de la conexión para ver cuál es la más eficiente. De igual manera, para una conexión a momento, acá podemos ver una conexión a momento, que vendría a ser con plancha superior e inferior, empernada, esta plancha al centro soldada y con su conexión. De esta manera, acá esta es una conexión precalificada, una conexión a momento, y esta conexión prácticamente es en un emplay, conocido como los emplay, ¿no? Entonces, acá vemos una facilidad prácticamente desde el punto de vista de diseño como en la parte de montaje. Evitar una excesiva excentricidad de la conexión. Esto está más alineado al proceso del diseño como tal. Lo más recomendable es tener una conexión directa hacia el ala de la columna y con esto nos evitamos una mayor excentricidad o una excesiva excentricidad. Y esto puede generar, o mejor dicho, esto genera una mayor concentración de conexiones o pernos, como podemos ver acá, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que una menor cantidad de excentricidad, prácticamente excentricidad cero, te da una conexión mucho más eficiente. Sin embargo, cuando ya vamos girando el perfil, en este caso la columna, vemos una cierta distancia, entonces prácticamente te lleva una cierta excentricidad. Y si prácticamente la alargamos y giramos y tenemos una mayor excentricidad, pues obviamente eso traduce en una mayor cantidad de perno. Entonces, lo que busquemos siempre, señores, es menor excentricidad posible, ¿no? Si no, para OB no se puede hacer, listo, pero busquemos una conexión en lo posible que sea perpendicular o recta. Busquemos siempre soldadura filete en las conexiones. ¿Esto por qué? Esto está alineado porque las conexiones a filete son las conexiones más económicas y obviamente presentan un mejor control de calidad. En este caso, los ensayos no destructivos, que vendrían a ser los líquidos penetrantes, radiografías, ¿no? Y ultrasonido, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ayuda bastante para un tema de control de calidad. También obra como en taller.
Acá te pide también que limites en lo posible los espesores de garganta de 5/16. Por lo general, esta es la recomendación que te da la ICC. Ahora, ¿por qué limitar esta cierta cantidad? Porque cuando ya empezamos a aumentar el espesor de la garganta, se empieza a generar unos sobreesfuerzos o unas mayores capas que se van dando en las soldaduras o en el cordón y que prácticamente puede llevar o puede conllevar a unas posibles fracturas o fallas posteriores. Entonces, es importante que podamos limitar un espesor de garganta para que esto sea lo más eficiente posible. Si vamos a realizar un trabajo en taller con personal cualificado, sí es conveniente utilizar las soldaduras precalificadas, que son las penetración completa o penetración parcial. Ahora, si nosotros no vamos a utilizar este tipo de conexiones y lo vamos a aplicar en obra, prácticamente va a dificultar mucho por el mismo proceso, por el mismo recomendación, por el mismo procedimiento como tal. Entonces, evitemos en lo posible hacer este tipo de soldaduras en obra. Hagámoslos en taller, con el personal calificado, con el control de calidad que se tiene ahí. Y emplear lo posible soldaduras intermitentes con el fin de reducir el volumen de soldadura. Eso está más enfocado a los perfiles prearmados. Como hablamos en las láminas anteriores, pues perfiles no comerciales con los perfiles no prearmados, en este caso, clasificarían en este punto, ¿no? Y pues buscar el tipo de espesor de garganta de soldadura y las longitudes que se requieran bajo un diseño. Inclinación de los arrestos verticales. Busquemos siempre que los arrestres, en este caso en los lados que tenemos para arrestar, ya sea por viento o por sismo, esté entre el ángulo de 35 a 55. Porque de esta manera se ha hecho estudios en este caso, en la cual verifica que a este rango de ángulos se tiene una mejor distribución de esfuerzos. ¿De acuerdo? Y por el lado constructivo, por el tema de montaje, prácticamente evita las dificultades, ¿no? Como podemos ver acá, al tener menor inclinación prácticamente te dificulta el proceso de montaje porque te hace, digamos, tener una plancha muy extensa que puede ser muy gruesa de la parte como diseño y menor y gran cantidad de pernos, ¿no? Entonces se hace antieconómica. Entonces busquemos por lo general unos arriostres en este caso que cumplan con este ángulo. Selección eficiente de perfil en arriostres. En lo posible, estos arriesgos tienen que estar alineados a las condiciones del proyecto y las exigencias que se tienen. En este caso puede ser por viento o por sismo. Las recomendaciones están con este tipo de materiales, que puede ser ángulo, doble ángulo, tubo y perfiles. De los cuatro, el que tiene mejor comportamiento de la parte estructural y la parte de conexiones es el doble ángulo. ¿Cuándo utilizar un ángulo? Cuando son cargas livianas, menores, y por lo general se usa para estados por tensión, ¿no? Los tubos son muy buenos, excelentes, pero ¿qué pasa? Que cuando se tengan los tubos tienes que tener un detalle especial para la ranura para que sea el soldadura en campo, ¿no? O simplemente si se quiere evitar esto, prácticamente escuchar al fabricante para escuchar la mejor propuesta de montaje en obra. Los perfiles W son muy buenos, son excelentes, sin embargo, hace que las conexiones sean un poco más elaboradas. Es más que todo por la transición de esfuerzos, en este caso del elemento en la riostre, con la conexión y con el centro de carga, en este caso el punto de trabajo, ¿de acuerdo? Y esto está más que todo alineado para cargas altas, cuando tengas estructuras más especiales, enfocado para uso industrial. Optimización de las vigas. Busquemos en lo posible el menor empleo de la cantidad de vigas para distribuir la carga, porque esto se traduce en menores conexiones. Acá vemos unos paños típicos, como podemos ver aquí, y acá, por ejemplo, acá se ha espaciado a cuatro espaciamientos, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos optimizar prácticamente, colocar un elemento al centro, diseñar un perfil que esté acorde a esta necesidad y prácticamente nos libramos de dos conexiones. Tenemos menos conexiones. De la misma forma en este paño, ¿no? Podemos distribuirlo un poco mayor para tener menor cantidad de conexiones. Entonces, esto va a conllevar a que se traduzca en menores diseños y menor costo.
Orientación de columnas en sistemas aporticados. En proyectos industriales, por lo general, se tiene una configuración en ambos sentidos. En un sentido aporticado, en otro sentido arrastrado. O simplemente por las mismas exigencias de cargas, es una estructura aporticada en ambos sentidos. Pero ¿qué pasa? Cuando se presenta este caso, es excelente, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos una orientación perpendicular, donde la conexión no va en el ala, sino va en el alma, que es el eje débil, prácticamente te genera una ineficiencia de distribución de cargas. Y esto se traduce en la conexión como tal. Entonces, cuando se da el modelamiento, lo más aconsejable es prácticamente que esta conexión la liberemos y que absorba esfuerzo por cortante. Y que prácticamente la redistribución de esfuerzos vayan a los elementos que puedan comportarse como momentos, en este caso. Ya prácticamente va a tener esta configuración. Y nos vamos a evitar este tipo de configuración que tenemos, que prácticamente conlleva colocarle atizadores o rigidizadores, una placa de corte central con unas conexiones y suficiente cantidad de pernos, ¿no? En cambio, esta conexión ya estudiada, ya conocida, prácticamente facilita bastante. Conexión sismorresistente según el tipo de estructura. Este punto es muy importante que tengamos en claro, porque está relacionado al requerimiento del proyecto. No es lo mismo diseñar las conexiones para una nave industrial, por ejemplo, que para una estructura que va a soportar un equipo vibratorio. No es lo mismo de diseñar una estructura de edificio de estructura metálica o una estructura, por ejemplo, para una plataforma metálica que tiene para uso transitorio, por ejemplo. Entonces, tenemos que entender cuándo podemos utilizar estas condiciones sismorresistentes. El AICC 341 y el 358 prácticamente te dice todos estos procedimientos. Muy importante que todos los elementos para que este sistema funcione tienen que ser sísmicamente compactos, tanto el ala como el alma. ¿Y con esto con qué buscamos? Con el fin de generar una transmisión eficiente de los esfuerzos, tanto en la columna, la viga y la riostre. Entonces es importante nosotros cuando vamos a enfocar este tipo de conexión sismorresistente. Uniformizar el diámetro de pernos. Como ya conocemos, los proyectos industriales por lo general se usan los pernos con diámetros de 3/4 a 7/8. Entonces, esos son los pernos que prácticamente han tenido mejor comportamiento, mejor eficiencia, y es válido. Busquemos en lo posible utilizar pernos con una calidad de fabricación de ASTM A325. Igual, este tiene que tener un diseño correspondiente y una verificación. Y también buscar el equivalente local, si por OVE no tenemos este tipo de calidad de fabricación. Y en lo posible, para un tema más que todo con funciones de taller y montaje en obra, limitar la cantidad de pernos en 3, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a utilizar perno de 3/4 y 7/8, que sea solamente esa calidad, de ese diámetro, ¿no? Y no estemos intercambiando o variando cada cierto tipo de diámetro. Bueno, yo creo que ese sería todo. Ya como para resumir y cerrar esta sesión, pues los 9 puntos importantes. La constante comunicación, que sea clave, esto es importante en todo proyecto, desde un inicio. Siempre conocer los materiales que están disponibles antes de diseñar. Esto nos va a ayudar a un tema también del proceso de rediseño, ¿no? Evitemos ese problema. Sepamos bien qué es lo que hay disponible localmente. Preguntemos a los proveedores, preguntemos qué hay localmente y con eso nos va a ayudar bastante. Delegar en lo posible el diseño de las conexiones al fabricante metálico. Esto más que todo está alineado por un tema de expertise, ¿no? Conocimiento, el equipo de trabajo que tienen, ¿no? Enfocar los diseños por lo general en diseños por aplastamiento. Esto es lo más recomendado para estructuras en general. Economizar siempre las conexiones. Busquemos que todas las conexiones sean empernadas. Y si hay conexiones con soldadura, hagamos que sean en taller y evitemos en que sean en campo. Usar en lo posible conexiones simples ya estudiadas. Esto es más que todo una recomendación de la ICC, que ya te dice cuál es el procedimiento, te dice todo el proceso y los estados límites que ya se tiene que verificar. Evitar conexiones inclinadas en vigas y columnas. Esto está más enfocado por un tema de proceso constructivo.
Emplear en lo posible soldaduras a filete en la mayoría de las conexiones. Esto es más que todo para un mejor control de calidad, ¿no? Y lo último es cumplir con con la normativa más exigente para el diseño de las conexiones sismoresistentes. Puede ser que aplique la ICC, sí, pero no necesariamente. Puede ser que las condiciones del proyecto predomine inclusive la norma local del país. Entonces es importante tener bien claro con qué normativa nosotros vamos a ir para lo que es la verificación. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería todo, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención. Yo creo que empezaremos la ronda de preguntas, consultas. No sé si ahí los tienen en el chat. Bueno, acá hay una pregunta que menciona, para naves industriales de acero, ¿es requisito hacer el análisis de sismo estático y dinámico? Bueno, Carlos Manuel, buenas noches. La verdad es que no es necesario, salvo que sea una estructura que tenga carga con puente grúa. Y eso hay que evaluarlo también. Si es una estructura de nave industrial ordinaria, llámese para cubrir una cierta área y solamente tiene ese fin, pues en este caso sería sumamente con el sismo estático. El sismo dinámico ya estaría para otro tipo de situaciones, creo yo, ¿no? De acuerdo. La otra pregunta de Luis López es, ¿en un diseño se puede considerar pernos en A36? ¿Pernos tendería pernos de conexión, de anclaje o pernos para conexiones? Si es por un tema de conexiones por pernos de anclaje, sí está permitido. El AICC te dice que puede estar el A36, correcto, sí. Bueno, no sé si alguien más tiene unas preguntas, lo puede hacer en el chat, por favor, para responderlas. Bueno, acá tengo una pregunta de un amigo que me escribió también internamente. En el tema de las cuadros de cargas. Eh, en el cuadro de cargas, los diseños prácticamente tienen que estar bien especificados, si son cargas, carga muerta, carga vía, por sismo, por viento, por nieve, etcétera, ¿no? Y tiene que tener bien claro ese concepto. Ahora, bajo esas cargas se hacen las combinaciones y con eso se hace el diseño de la conexión, ¿de acuerdo? Ahora, un diseño por capacidad es un diseño en este caso por una conexión sismo resistente. En este caso, las conexiones sismorresistentes, el ICC 341 te dice que tú tienes que determinar un factor R, que es el factor de sobreresistencia, que depende del tipo de material. Entonces, mucho de esto prácticamente está alineado al diseño por capacidad, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos hacer un diseño por capacidad, un diseño sismorresistente, igual le tenemos que verificar contra qué tipo de carga está interactuando, ¿no? Bueno, acá tengo otra pregunta de Manuel Restrepo. En el tema de anclajes, ¿cómo se considera la transferencia de carga axial al macero de refuerzo? El tema de anclajes. Transferencia de carga axial al macero de refuerzo. Esto más alineado a la ACI 318. Este te dice prácticamente la transferencia de carga axial es un elemento prácticamente de compresión, ¿no? Eh, ya hay prácticamente proveedores en los cuales te dicen cómo solucionar este proceso, ¿no? Si uno hace un análisis prácticamente más detallado, vas a dar cuenta que prácticamente el esfuerzo que se origina por carga compresión o a carga axial está predominado por el tema de tracción, que es la que te origina, ¿no? Y prácticamente los esfuerzos que se originan en este elemento, que podría ser una viga, por ejemplo, o una columna, prácticamente ayuda, ¿no? En este caso, la mayor cantidad de acero de refuerzo, pero va un punto en la cual prácticamente esos esfuerzos ya son insuficientes y prácticamente hace que tengas que agregar mayor acero de refuerzo. ¿De acuerdo? Bien. En los anclajes he visto que la especificación una tuerca de longitud efectiva y también he visto un sándwich, dos tuercas y una placa en medio. ¿Qué es lo correcto? Uh, lo más correcto es que
El verificación en este caso de los anclajes, tienes que hacerlo verificado más que todo por, por la longitud y la tuerca, ¿no? Se colocan unas placas como un sándwich, lo que tú dices, correcto, pero eso no ayuda mucho en este caso al anclaje por tracción. Entonces, se da estas recomendaciones, pero igual tiene que hacer una verificación. Lo más conveniente es hacerlo con una tuerca. Ahora, digamos, la placa te ayuda, sí, pero no te garantiza exactamente que el esfuerzo por tracción o transferencia en este caso te pueda funcionar. Listo. Luis López dice, los avisos publicitarios se diseñan por vientos, pero para comparar con sismos se aplica el capítulo 6, avisos mayor a 15 metros de altura. Sí, en este caso, en el caso de avisos publicitarios, pues considerarse como un elemento de péndulo invertido. Entonces, bajo esas consideraciones, sí tienes que aplicarle en este caso para el caso de la norma, la E030. Víctor pregunta, ingeniero, ¿cómo se hacen las conexiones en columnas compuestas? Conexión concreto y acero, ¿cómo se calcula en este caso la excentricidad y cómo será la distribución de pernos? Si tu pregunta es más que todo, en este caso, columnas compuestas, mmm, el concepto es el mismo, porque la conexión, en este caso, va a estar muy alineado al proceso constructivo. Si tú vas a considerar, por ejemplo, una columna metálica y luego tú vas a tener una viga metálica que la vas a colocar, ¿no? Y prácticamente se va a transferir los esfuerzos. Hay una conexión. Pero si tú vas a colocar una columna compuesta que es por un tema de reforzamiento, prácticamente esa conexión la tienes que verificar para las nuevas condiciones. Ahora, cuando tú diseñas, ese es, digamos, el primer escenario. El segundo escenario vendría a ser columna compuesta como tal y viene la columna, la viga metálica en este caso. La distribución, prácticamente la conexión ya no sería a la columna, sino sería, digamos, al elemento de concreto. Ahora, hay que ver específicamente cuánto es ese espesor, digamos, que se embute en los elementos en columnas compuestas, en este caso puede ser para las columnas, para las vigas, ¿no? Y hay que entender cuánto espaciamiento tenemos, ¿no? Porque muchas veces ese espaciamiento que se recubre, en este caso para las columnas, en columnas compuestas como menciona Víctor, prácticamente no tiene suficiente cantidad o suficiente área y prácticamente la condición hace que la conexión sea no solo de concreto, sino sea diseñado para la columna, ¿no? Entonces eso es lo más conveniente. Y la excentricidad pues tomarías con respecto al punto del elemento, en este caso la columna metálica. Listo. Marcos pregunta, ¿podría indicarnos el detalle de conexión en una cobertura de arco tirantado y columnas de concreto? El detalle de la columna de una conexión te refieres en la parte superior, entendería. Por lo general, en este caso, en arcos tirantados, la conexión es una placa, ¿no? Es una placa de un espesor mínimo 5 octavos, y prácticamente esto va o puede ver con una especie de pernos que están ya embebidos o embutidos en la columna de concreto. Y prácticamente esta placa va dentro de estos agujeros esta placa, perdón, que por lo general tienen unos agujeros alargados. Estos agujeros alargados son más que por un tema de montaje, ¿de acuerdo? En este caso el arco metálico va soldado, parte del elemento va soldado en la placa. Entonces, de esa manera, por eso garantizamos lo que es la transferencia de esfuerzos. Importante que la conexión, en este caso, del arco tirantado, el apoyo con la columna, tiene que transmitir los esfuerzos por tracción que son hechos por los pernos de anclaje. ¿De acuerdo? Eric pregunta, ¿es correcto usar en una conexión perno y soldadura? Sí es correcto, pero no es recomendable. Lo más recomendable es hacer o columnas, conexión empernada o conexión con soldadura. ¿Se puede hacer un mix? Sí, pero como comenté, en lo posible evitemos conexiones en soldadura, hacerlas en campo. Si vamos a buscar una conexión con soldaduras, hagámoslos en taller. Quizás está más recomendado hacerlo, evitar las soldaduras en campo. José Suárez pregunta,
Eh, desarrollado proyectos para varios diferentes rubros y los consultores diseñadores por lo general su detalle de conexión en sus planes de ingeniería básica colocaban soldadura en obra. La empresa metálica hacía propuestas para ser empernado. Sí, José, es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que los diseñadores, en una de las presentaciones que mencioné, pues lo puede hacer también la empresa como el diseñador, en este caso la fabricante metálico, pero ¿qué pasa? Que el fabricante metálico ya tiene prácticamente los criterios cómo va a ser el montaje en obra. Sin embargo, el diseñador muchas veces no tiene esa expertise y prácticamente se manda con una conexión a soldadura, una conexión más sencilla. Sin embargo, bajo mi experiencia, yo recomendaría que en lo posible se busque una conexión empernada, que es de la parte de diseño. Busquemos siempre esa conexión. Si hay un tema de mejor propuesta, por un tema de montaje, por un tema de fabricación y por un tema de adquisición de materiales, bienvenido, pero en lo posible busquemos que sean conexiones empernadas. Marcos pregunta, ¿qué software usted recomienda para conexiones? La verdad, hay muchos programas que han salido ahora para lo que son conexiones metálicas, hay desde los más sencillos hasta los más complejos. Yo en lo particular no tengo uno preferido como tal. Yo soy de verificarlo con las hojas que hay en la ICC. El ICC prácticamente en internet uno lo puede bajar y ahí te dice cómo tú tienes que hacer la verificación de estados límites. Es gratuito, uno lo puede buscar, ¿no? Y yo creo que esas recomendaciones del ICC prácticamente ya están incorporadas en estos programas. Ahora, los últimos programas prácticamente ya están incluyendo estas normas, ¿no? Pero sin embargo, bajo mi recomendación es, yo uso los hojas de Excel, ¿no? Que para mí es mucho más práctico, está el tema de bajo la norma, etcétera, ¿no? Sin embargo, los softwares, si bien cierto, te hacen todo el procedimiento, que es válido, ¿sí? Pero sin embargo, es mejor, digamos, tener una verificación manual, que es lo más recomendado, con el fin, digamos, de evitar, digamos, esas incompatibilidades que se pueden encontrar, ¿no? No confiemos siempre de un software al 100%. Nosotros tenemos que tener una verificación manual de esa manera, ¿no? Tom pregunta, ¿la norma de diseños dan ejemplos para diseñar conexiones en el plano 2D? Si, por ejemplo, tengo una columna a la cual llegan 3 vigas, cada conexión deberá analizar por separado. Sí, Tom, es correcto. Lo que pasa es que tú tienes que diseñar cada conexión bajo el estado de carga más crítica, ¿no? En este caso, puedes hacerlo de manera individual o simplemente la que predomine la conexión. Pueden ser que en dos puntos la conexión una sea mucho más alta que otra, pero por un tema de simplicidad, es un tema ya de simplicidad y un tema de criterio, prácticamente tomes el criterio del mayor, ¿no? Entonces, el concepto es verificar las cargas últimas en cada punto de apoyo, en este caso, llámese de columna, de la viga que va a la columna, ¿no? Verificar el mayor estado de carga y bajo este estado de carga diseñar para la más crítica. Porque si son elementos similares, prácticamente la conexión debe ser similar, no debería haber una mucha variación, ¿no? Entonces, lo más conveniente es tomar la condición más crítica. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta ya como para dar finalizada esta sesión. Bueno, bueno, muchísimas gracias por participar. Igual, Marcos pregunta, ¿cuál es la diferencia en el diseño de elementos laminados en fríos y en caliente? Prácticamente está por el tema de la norma. Elementos laminados en caliente prácticamente están bajo el AISC y laminados en frío están bajo la norma AISI, que prácticamente son unos procedimientos similares a la AICC, sin embargo las ecuaciones son distintas. ¿Por qué? Porque prácticamente los elementos son mucho más delgados y prácticamente tienen un comportamiento distinto a los elementos en caliente, ¿no? Obviamente el tema de las especificaciones, los procedimientos, los cálculos, ya está muy indicado en esa norma del AISI, ¿no? Entonces uno lo puede encontrar. Listo. Y Tom, sobre el tema de cargas, conocí ingenieros que diseñan las condiciones con un porcentaje de la carga máxima que soporta el elemento. ¿Es criterio, es tan recomendable? Sí y no. Sí es recomendable siempre y cuando
el cliente en este caso o el proyecto lo amerita, ¿no? Muchos proyectos, en algunos que yo he participado, prácticamente nos hemos alineado a las exigencias del cliente, ¿no? Diseñalo al 100% de capacidad, diseñalo al 90% de capacidad, diseñalo al 80% de capacidad. Entonces, el cliente puede, digamos, requerir eso, porque, digamos, es el usuario final y él quiere, por un tema de seguridad, por buenas prácticas, irse con ese tipo de conexiones. Ahora, no es tan recomendable, ¿por qué? Porque prácticamente estaría sobredimensionando una conexión. Busquemos, como les comenté, el objetivo es prácticamente buscar conexiones económicas. Y lo más económico es tener las cargas reales que actúan en el elemento. Llámese viga, llámese columna, llámese arrostre y todo lo demás. Entonces, es importante tener bien claro cuáles son los requerimientos del cliente, que es el tema de la comunicación. Esa parte es clave para poder articular un proyecto. ¿Sí? Bueno, yo creo que eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y bueno, estaremos el próximo mes publicando el siguiente webinar. Estén atentos y pues muchas gracias por su participación, ¿sí? Muy buenas noches a todos. Un abrazo. Gracias, ingeniero. Pase bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.